Lo que estás viendo no es una máquina de coser, es la primera consola. Pero, ¿cómo ha llegado semejante pisapapeles a ser un pisapapeles con forma de humidificador? Exploremos el pasado y el futuro del mundo de las consolas. Cómo dos pequeños cubos llegaron a formar una increíble calidad gráfica, suscripciones que debes de pagar con foto de tus pies, jodidísimos bailes del Fortnite y el putísimo juego de furros. Como una guerra constante, donde era un no parar de sacar una tras otra, ha evolucionado hasta que a día de hoy saquen una nueva consola cada 1000 capítulos de One Piece, pero con una tecnología 1.000.000 de veces más potente. En definitiva, la evolución de las consolas, de los píxeles a la alta definición. También te invito a explorar los patrocinadores del vídeo. Te hablo de Instant Gaming, una plataforma para poder joderte la cartera comprando juegos para PC y consola, pero con descuentos que te hará soplar una suave brisa en la entrepierna. Échale un vistacito a mi código con un cómodo link en la descripción de este vídeo. Pero bien, retomemos cómo llegó el mundo de las consolas a emular dos cubos hasta poder cagarte en los antepasados de tus colegas jugando a Fortnite. Baila con el Leo, oye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en tu... ¡Me cago en la madre que te parió, Leo! ¡Eres hijo de... ¡Usted plate! ¡No! ¡Leo! ¡Me cago en su... La primera persona que le dio por hacer que unos circuitos eléctricos fueran un juego fue Ralph Baer, que creó un prototipo de consola llamada BrawBox, una consola que no llegó a ver jamás la luz. Es entonces cuando la industria de las consolas empezaba a nacer. 4 años después salía Computer Space, una máquina arcade que podías encontrar en los bares donde muchos padres abandonaban ahí a sus hijos. Pero esa no fue la razón por la cual no tuvo mucho éxito. La consideraban muy complicada. Sí, incluso más que rascarte un grano en la espalda. En 1972, Magnavox vio un fuerte potencial en trasladar una consola al hogar mucho más simple de jugar. De ahí se originó Odyssey, una consola creada por Ralph Baer, el creador de BrawBox. La Magnavox Odyssey utilizaba una combinación de circuitos analógicos y cartuchos de juegos para generar los gráficos y la lógica del juego. Agárrame la cerveza que te explico cómo funciona todo esto. La consola tenía unos mandos con perillas. Esas perillas estaban conectadas a un potenciómetro que, según la posición en la que tú movías las perillas, iban modificando la onda de la resistencia. La consola únicamente enviaba esas ondas por radiofrecuencia, hasta que la antena del televisor la captaba en un canal que tú asignabas. Y esto va a sonar un poco a viejo, pero las televisiones de esa época no tenían entrada a vídeo, como las televisiones modernas de ahora. Esas mismas ondas, la televisión las modificaba para que se convirtieran en ondas de imagen en la pantalla y pudieras ver el juego. Y bien, así es como funcionaba la primera consola. Es entonces cuando empieza una oleada de putiasos entre criptobros del momento. Desde 1972 hasta 1977 no pararon de sacar consolas como de croissants en Francia. Magnavox sacó Odyssey 100, 200, 300, 400, 500, 2000 y 3000, con más números que el examen de mates. En esa misma guerra se unió Atari, una consola que empezó en el mundo de las máquinas arcade de los bares, sacando Pong, Super Pong y Atari 2600. Pero espérate, porque a un iluminado con una empresa que creaba pieles para zapatos llamada Coleco se le ocurrió crear otra consola. A esta se le llamó Telstar, un éxito del momento con más de 1 millón de ediciones vendidas. Tal fue el éxito que sacaron otros prototipos llamados Alpha, Colormatic, Ranger y Arcade. A toda esta guerra se le suma Fairchild con su consola Channel F, la primera consola con microprocesador. Esta misma consola incorporaba cartuchos. Y por último, la que se marcó una F grandísima fue R6A, la cual implementó teclas numéricas pero no tuvo nada de éxito. Con tanta consola y tan poca diferencia entre ambas, apareció en el mercado japonés los mismísimos robadores de billeteras a día de hoy. Sí, hablo de Nintendo, creando la misma mierda de consola, pero ojo, con jodidos colores. Si eras daltónico como yo, te jodías si el rojo lo veías naranja y listo. Lo que pasa es que soy tónico. Daltónico. Porque en ese momento no había filtro para daltónicos. Esto marcó un antes y ahora, porque ahí empezó realmente una revolución en las consolas, ya que Odyssey no iba a ser menos. Magnavox creó Odyssey 2, una consola que implementó color, voces humanas, música y efectos de sonido. Todo esto gracias a Philips, que compró la empresa de Magnavox. Pero claro, el objetivo de Philips era desbancar a Atari, la empresa que comenzó con máquinas arcade, ya que era la consola por excelencia en ventas. Atari en 1980
adquirió los derechos para distribuir el juego donde parten todas las inteligencias artificiales. El famoso juego llamado Teto. Tú te agachas y yo te la... Perdón, no era esa. Es el famoso juego de Pac-Man. Un juego que, por si no lo sabías, fue el origen de las inteligencias artificiales, ya que implementaban enemigos con un comportamiento único. Atari hizo una versión ligeramente modificada del juego original, incluyendo cambios en los gráficos y el sonido. Pero básicamente Pac-Man es una marca registrada por Bandai y Namco. ¿Pero qué tiene que ver Pac-Man con la inteligencia artificial? Esto da para otro vídeo, así que te lo explicaré por encima para que lo entiendas. Los fantasmitas, los cuales se llamaban Blinky, Pinky, Inky y Cloyd... lo sé, tienen nombre de jodido Teletubby. Blinky perseguía al jugador, básicamente sabía tu ubicación actual. Además, también aumenta su velocidad, depende de las píldoras que queden en el mapa. Pinky está programado para dirigirse 2 casillas frente a tu ubicación. Básicamente intenta cerrarte el paso. Inky es lo más parecido a un clarividente, ya que predecía tus 2 casillas siguientes trazando una diagonal con la posición de Blinky, doblando la longitud de salida y... ¡Marcus! ¡Ya se me acabó la... En fin, es algo complicado el jodidísimo Inky. Pero, ¿y Cloyd? Nada. No hacía nada. Se digna solo a esperar a que estés a 8 casillas cerca de él para arrimarte toda la cebolla. Y si no, se va a una esquina a disfrutar de su ron cola. Y bien, una vez sabes este dato curioso, a Magnavox le gustó tanto Pac-Man que intentaron recrearlo con Casey Munchkin. Parece que estoy pidiendo un putísimo café en ruso. Casey Munchkin. Con leche semidesnatada, por favor. En fin, los derechos de Pac-Man le pertenecía a Atari, lo cual tuvieron un juicio por este juego, haciendo que Magnavox tuviera que quitar Casey Munchkin del mercado. En los años 70 y principios de los 80, Estados Unidos lideraba los avances tecnológicos, y con ello más empresas se iban sumando a la creación de consolas. Entre ellas salió Arcadia 2001, ColecoVision y Vectrex, la primera consola que te traía un monitor, como en los packs de Colacao el teclado gaming. Con tantos equipos para emular juegos, la oferta superó la demanda y empezaron a enfocarse más en hacer videojuegos. Pero claro, en su principio no tuvo ningún control de calidad y los juegos eran... En fin. Menudo montón de mierda. Fíjate si es tal el desastre que crearon el putísimo juego de E.T., una bazofia que ni el Rock Simulator le supera. Dios, soy una puta roca. Hostia, hostias, hostias, hostia puta. ¿Qué puta mierda es? ¿Por qué coño me lo he instalado? Espera, que puedo ser otra roca, a ver. ¡Dios! Es entonces cuando empieza una crisis en el mundo de las consolas y se veía un futuro un tanto oscuro. Pero un año más tarde Nintendo rescató esta crisis creando en Japón la Nintendo Family Computer, más conocida en Estados Unidos y en el resto del mundo como NES. Era mucho más asequible para todos y con juegos como Donkey Kong y Popeye. La empresa de Nintendo empezaba a crecer como bizcocho de la yaya en el horno. A todo esto, una empresa se propone derrocar el liderazgo de Nintendo, la famosa Sega. Sega sacó las consolas de SG-1000, SG-1002 y la SG-1000 Mark III. Nintendo, al ver esta fuerte competencia, sacó en 1985 Super Mario Bros., un juego que cambiaría la perspectiva de los juegos y delimitaría una nueva era. Sega no tuvo mucho que hacer, ya que buscaba asociarse a una empresa que le respaldara. Viendo que no podía, tuvo que ponerse manos a la obra y empezó a generar su propio catálogo de juegos. Más tarde, Sega intenta hacerse con el mercado, sacando la primera consola en 16 bits, la famosísima Mega Drive. Fue un cambio muy severo en la industria, ya que las consolas empezaban a coger potencial con procesadores y RAMs. Años más tarde, teniendo Sega bastante dominio con sus predecesores de la Mega Drive, deciden competir más todavía con Nintendo, creando un juego llamado Sonic, un erizo azul, el cual popularizó bastante más a Sega. Pero 3 años más tarde llegó el bicho. En 1994 salió PlayStation, una consola de 32 bits, con mucho más potencial y que ya no trabajaba en cartuchos, sino lo hacía con CDs. Nintendo se estaba quedando a la sombra de estas potenciales empresas. Es entonces cuando se plantean empezar a trabajar en el realismo de sus juegos, y de ahí nace Nintendo 64. Como bien su nombre indica, la primera consola en 64 bits, con juegos muy bien pulidos y en 3D. Desde este punto creo que conocéis lo que sucedió. Xbox, Play 2, etcétera.
etcétera, etcétera. Como se ha quedado claro, el mundo de las consolas y los videojuegos han sido un no parar de crecer entre guerras de empresas. Posiblemente estas guerras de competitividad nos hagan llegar muy lejos. Las primeras consolas utilizaban 128 bytes de RAM. A día de hoy las consolas son 128.000 millones de veces más potentes. Programamos juegos con inteligencias artificiales y se habla de un metaverso basado en realidad virtual. Es muy posible que el mundo de los videojuegos nos haga crear otro universo, donde podamos ponernos en la piel del putísimo Ash Ketchum o incluso recrear guerras y vivirlas como si estuviera pasando. Será justamente en ese entonces, en ese mismo punto, donde me aparecerá un putísimo mensaje de si quiero aceptar las putas cookies. ¡Que no, coño! No, pero ahora fuera coñas. Ya lo dijo Alan Turing. Podemos ver solo un poco de lo que nos deparará el mañana, pero vemos suficiente por lo que vale la pena trabajar. Y ya que hablamos de trabajar, es mi momento para sacar el látigo y decirte que si te ha gustado el vídeo, le metas un like. Si no te ha gustado, también le das a like, porque si no te daré con el látigo. Y más vale que no me dejéis un mensaje que ponga Ubu, porque también os meteré con el látigo. Porque esto es así, es mi canal. Así que si realmente te ha gustado, te dejo otro vídeo por aquí para que lo disfrutes. Ah, sí, no te olvides de suscribirte por este otro lado. Si no, ya sabes lo que ocurrirá.